Divisiones con punto decimal. En esta ocasión es lo que vamos a estar trabajando, dentro de lo cual vamos a analizar tres casos. Caso número 1. Punto decimal en el dividendo. En este caso, vamos a analizarlo con el siguiente ejemplo, 98.6 entre 42. Dentro de lo cual, simplemente hay que tener bien constituido el acomodo del dividendo y del divisor. Toma en cuenta que cuando el punto decimal está en el dividendo, no va a haber ningún problema, solo se sube dicho punto al cociente cuando estemos en dicha parte. De tal manera que simple y sencillamente dividimos como cualquier otra división, así como ves a continuación. El 42 cabe dos veces en el 98 y eso hace que te sobren 14. Y cuando llegamos al punto decimal para la siguiente cifra, solamente, así como dicen ahí en de color verde, hay que subir el punto decimal al cociente, es decir, a donde normalmente vemos nuestra respuesta. Y ahí ya después podemos bajar el 6, claro, ya sin punto decimal. Vemos cuántas veces cabe y seguimos normalmente dividiendo, ¿va? Como ahí ves en pantalla. Donde dice cabe 3 veces y entonces tu residuo es 20. Ahora, ¿qué vas a hacer a continuación si quisieras seguir agregando decimales? Ojo con lo que te acabo de decir, agregar decimales. Agregar decimales se entiende que es cuando tú ya te pones a agregar, así como por eso te dibujé esta línea verde que ves. Es porque después del 6 tú tienes que entender que como él ya tenía un punto decimal, imaginariamente hablando tenemos una cantidad de ceros infinitos después del 6. De tal manera que los decimales agregados son pero hasta después de ese 6, porque los números que ya tenías por default eran el 9, el 8 y el 6. Entonces, a eso me refiero con agregar decimales, que solo lo haré una ocasión, agregaré este 0 imaginariamente en mi mente, no tengo que escribirlo, y de tal manera que eso es lo que terminarías bajando. Digo, esto te lo explico porque quiero que sepas que no se salen de la manga ni de repente lo sacaste de X lado la cantidad que estás bajando. Y ya simple y sencillamente tú solo ahora tienes que seguir dividiendo. Y entonces pues simple y sencillamente pues cabe otras 4 veces y eso implica el siguiente residuo, ¿no? 32. Y ahí acabamos nuestro primer caso. Ahora empezaremos con el caso número 2. Para este caso número 2 quiero que sepas que es cuando tienes punto decimal en el divisor. Y te mostraremos con el siguiente ejemplo. Deberás tomar en cuenta lo siguiente que te acabo de escribir en color verde. No debes de tener el punto decimal en el divisor. Y entonces tienes que ingeniártelas para quitar ese punto decimal. Y la forma es, así como ves, recorrerlo hacia la derecha. Pero toma en cuenta que lo estás recorriendo, por ejemplo, en este ejercicio, 2 lugares. Pero no es así como magia, nada más lo moví 2 lugares a la derecha o lo borré y ya se acabó. No, se trata de que lo que le hagas al divisor también se lo tienes que hacer al dividendo. Por eso es que tengo que saber dónde está el punto decimal en el 456. Si tú te fijas, se lo agregué hasta el final. Porque si se lo he puesto en cualquier otro lugar, por ejemplo entre el 4 y el 5, pues diría 4.56. Pero 4.56 no son 456 enteros, que es la cantidad original. Entonces tienes que buscar ponérselo donde no se altere el valor y esa es la solución, ponérselo al final para que diga 456 punto, que tú le puedes agregar ceros. ¿Cuántos? Pues infinitos, no pasa nada porque como son ceros no le aumentan valor al 456, sigue siendo la misma cantidad. Pero en este caso me sirve agregarle el punto decimal al final y los ceros al final para que yo realmente pueda recorrer 2 lugares como en el divisor, para que estemos en igualdad de condiciones en divisor y dividendo. Pero entonces tu división dejó de ser la misma que ves en pantalla. Por eso es que nos vamos a decir que ahora tendremos 2 cantidades diferentes. En el divisor tendremos 36, mientras que en el dividendo tendremos ahora 45.600. Estando ya en ese acomodo, ya estamos listos para dividir.
que ya lo único que sigue pues es estar haciendo la división, estar sacando numeritos y realmente ya no tendrías que hacer otra cosa más que sacar cantidades, hasta bajar los ceros y todo eso. Y ya cuando llegues al final de la división, como yo aquí tengo en pantalla, dicho final, pues bueno, ya tú te puedes simple y sencillamente limitar o decir, pues ahora yo le quiero agregar un punto decimal al final, ahí en el cociente, y eso implica que agregue ceros, y pues lo único que pasaría es que seguiría saliéndote un ciclo en este ejercicio, pero aquí no es mi interés agregar decimales, nomás te platico qué se puede hacer de esa manera como te acabo de mencionar. Ahora terminamos el caso 2. Ahora vayamos a nuestro caso 3, punto decimal en divisor y dividendo. Para ello veremos el siguiente ejemplo. Lo primero es dejarlo acomodado como corresponde. Por eso es que es tan importante que tomes en cuenta que el punto decimal donde se prohíbe es en el divisor, no en el dividendo. Pero ya sabemos moverlo a la derecha en el divisor, que consiste simplemente en identificar cuántos lugares lo vamos a mover, que en este caso es tan solo un lugar, y hay que hacer lo mismo en el dividendo para que estemos en igualdad de condiciones, de tal manera que se pasa lo que estás viendo ahí en pantalla. Ya acomodando las cantidades nuevamente, tienes ahí 98 como divisor y como dividendo tendrás a 341.6. Y esa es la división que vamos a hacer, que ya simple y sencillamente, otra vez, ya nada más es haciendo las diferentes multiplicaciones y restas, e ir teniendo el proceso respectivo, como ves en pantalla. De esto se trata. Ahora, la ventaja de que ya existía el punto decimal ahí, pues es como el caso 1, ya se convirtió esa división como una del caso 1, y tú ya puedes agregar ceros porque ya tenías el punto decimal y seguir dividiendo y sacar cuentitas. Este es el fin del caso número 3. Pero, por si las dudas, te dejo otros 3 ejemplos de cómo hacer las cosas, no resueltas las divisiones, pero sí diciéndote cómo a final de cuentas debes de dejar los acomodos. Y empezamos con la primera, donde espero que te hayas identificado que tenemos el punto decimal tanto en divisor como en dividendo, de tal manera que lo que tienes que hacer es recordar dónde lo vas a desaparecer primero, y en este caso es en el divisor. Y hay que identificar que tienes que hacerlo con 4 lugares hacia la derecha, y recordar que tienes que hacerlo en igualdad de condiciones en el dividendo, pero como que ahí nos faltan lugares, ¿verdad? Lo bueno que después del punto decimal hay que acordarnos que siempre hay una cantidad de ceros infinitos, pero solo necesitamos 3 en esta ocasión para poder recorrer esos 4 lugares también aquí. Entonces la división correcta que vamos a dividir es la que ves ahí en pantalla. 46 como divisor y 765.000 como dividendo. Y esa es la que en teoría tendríamos que estar resolviendo. Pasemos a la segunda división. Ya está acomodada la segunda división, pero como notarás el punto decimal solo está en el dividendo. De tal manera que aquí no hay nada que hacer con los puntos decimales. Esta división está lista para realizarse. Entonces, pasemos al tercer caso. Listo, ahora tenemos 0.074 dividiendo al 94. Pero para esto hay que ubicarse que en este caso solo hay punto decimal en el divisor. Pero esto es tan simple como decir simple y sencillamente que moví 3 lugares hacia la derecha. Y en el dividendo, hay que hacer lo mismo, mover 3 lugares a la derecha. Pero te digo un secreto, en lugar de agregar el punto decimal y los ceros imaginarios y todo ese asunto, lo podemos resumir en simple y sencillamente que cuando no haya punto decimal en el dividendo, tú puedes agregar los ceros que te hagan falta para que sea en igualdad de condiciones contra el divisor. Y ahora sí, tenemos a 74 como nuevo divisor dividiendo
a 94.000 como nuevo dividendo. Y recuerda, no es obligatorio poner el punto decimal y recorrer los lugares. Puedes hacer simple y sencillamente el agregar los ceros y no pasa nada. Esto yo te lo hago solamente como forma didáctica para que sepas lo que se supone que se debe de hacer. Y esas 3 divisiones no las resolví porque el punto de este video es saber cómo usar el punto decimal para las divisiones. Lo de saber dividir, eso tendrás que explorarlo si te hace falta un poco de práctica. Hasta luego. Bueno, te agradecería que en los comentarios, si crees que necesites algún video que te explique las formas de dividir, te agradecería mucho que lo dejaras en los comentarios para que yo pueda saber si requieres algo de ayuda práctica en este campo. Ahora sí, nos despedimos. Saludos y regálame un like, pues nada te cuesta. Hasta luego.